El teléfono sonó esa mañana de martes con una insistencia que me heló la sangre. 3 semanas habían pasado desde que enterramos a Roberto y yo seguía ahí parada en mi cocina, viendo cómo se enfriaba el café en la taza que decía la mejor abuela del mundo que mi nieta Sofía me había regalado años atrás. Todo se sentía extraño, la casa, mi reflejo en el espejo del pasillo, hasta mi propia voz cuando contesté esa llamada que cambiaría todo. «Mamá, tenemos que hablar sobre la casa», me dijo Diego con esa voz que siempre usaba cuando quería algo. Mi hijo de 32 años ya no pedía las cosas, ahora exigía. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Las flores del funeral apenas se habían marchitado cuando empezaron las llamadas. Ahí estaba yo parada en mi cocina mirando el vapor que salía de mi café sin tocar. La taza de cerámica se sentía extraña en mis manos. Ahora todo se sentía extraño. «Buenos días para ti también, Diego», le dije. «No empieces conmigo. Carmen y yo hemos estado platicando sobre tu situación y francamente no es sostenible. Esta casa es muy grande para ti sola. Los pagos de la hipoteca». «No hay hipoteca». Las palabras salieron secas como hechos. Roberto la había pagado completa 5 años atrás, pero nunca se lo había mencionado a los niños. Ellos asumieron y yo los dejé. Se hizo una pausa. Luego esa risa cortante despectiva, la misma risa que había heredado de su padre. Aunque Roberto la usaba con cariño, Diego la usaba como un arma. «Mamá, por favor, la pensión de papá apenas cubre tus medicinas. Todos sabemos la presión económica en la que estás». Caminé hacia la ventana arriba del fregadero, viendo el jardín que Roberto y yo habíamos cuidado por 23 años. Las rosas necesitaban poda. El huerto de hierbas estaba descuidado. Tareas que antes nos daban alegría, ahora se alzaban como monumentos a todo lo que había perdido. «¿Qué he considerado de tu parte?», dije viendo mi reflejo en el vidrio, cabello gris que necesitaba tinte, líneas que se habían profundizado en el último mes, 63 años de vida grabados en facciones que todavía me sorprendían en los espejos. «No seas dramática. Carmen está de acuerdo conmigo. Creemos que deberías considerar mudarte con uno de nosotros». «Carmen está de acuerdo». Mi hija no había llamado desde el funeral. No había contestado cuando yo la llamé. «¿Cuándo exactamente Carmen compartió esta opinión?», pregunté. Otra pausa. Casi podía ver a Diego pasándose la mano por su cabello ralo, un gesto que había aprendido de Roberto. «Cenamos anoche como familia para discutir tus opciones». «Tus opciones, no el futuro de nuestra madre o cómo podemos ayudar a mamá en este momento difícil». «Mis opciones, como si fuera un problema que resolver en lugar de una persona que necesita apoyo». «Ya veo». Abrí el refrigerador viendo los platos de comida que seguían apilados adentro. Ofrendas de vecinos bien intencionados que no había tocado. «Y estas opciones incluyen vender mi casa. ¿Tiene sentido financiero? ¿Podrías ayudarnos a Carmen y a mí con nuestros engantes? Hemos estado viendo esa casa colonial en la colonia del Valle y Carmen podría usar algo de ayuda con el fondo universitario de Sofía. Es una situación donde todos ganamos». Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. «Una situación donde todos ganamos». «Mamá, sabes que no lo dije con esa intención». «Pero sí lo había dicho exactamente con esa intención». Diego siempre había sido transparente en su egoísmo, incluso de niño. Era casi refrescante comparado con las manipulaciones sutiles de Carmen, la forma en que había aprendido a pedir las cosas de lado, haciéndome sentir culpable por no ofrecer lo que nunca había pedido directamente. «¿Qué le dijiste a tu hermana sobre mis finanzas?», pregunté. «Solo la verdad, que la pensión de papá no es suficiente, que la casa es demasiado para que la manejes sola, que probablemente estás luchando más de lo que dejas ver, la verdad». Como si supiera algo sobre mis circunstancias reales, como si alguno de ellos se hubiera molestado en hacer preguntas detalladas sobre los asuntos de Roberto, sobre las inversiones que había hecho, sobre de la modesta herencia de su madre, que habíamos ahorrado e invertido silenciosamente a lo largo de los años.
Pensé en la carpeta en el cajón del escritorio de Roberto, la que había encontrado mientras revisaba sus papeles, estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión, la escritura de una pequeña casa en Puerto Vallarta que había comprado como sorpresa para nuestro retiro. Un lugar donde podemos ver atardeceres y tomar vino sin que nadie nos pida nada. Me había dicho mostrándome las fotografías apenas 6 meses antes de su infarto. Lo voy a pensar, dije finalmente. Mamá, no te estamos pidiendo que lo pienses, te estamos diciendo lo que tiene que pasar. Carmen ya encontró un comprador. Su primo Gregorio está en bienes raíces y tiene un cliente que está muy interesado. Oferta en efectivo. Cierre rápido. Empieces a empacar. Mi mano se apretó en el teléfono. Encontraste un comprador para mi casa. Estamos tratando de ayudarte, mamá. Entre más pronto aceptes que esta es la mejor solución para todos, más fácil será esta transición. Transición, como si el duelo fuera una fusión empresarial, como si el desmantelamiento de 30 años de matrimonio pudiera reducirse a papeleo y márgenes de ganancia. ¿Y dónde exactamente se supone que voy a vivir durante esta transición? Bueno, eso es lo que queríamos discutir. Carmen tiene ese sótano terminado y con Sofía fuera en la universidad, la mayor parte del año hay mucho espacio. Tendrías tu propia entrada, tu propio baño. Podría funcionar perfectamente. El sótano de Carmen, el mismo sótano que se inundaba cada temporada de lluvias, donde guardaba decoraciones navideñas y equipo de ejercicio que nunca usaba. El mismo sótano donde me habían relegado durante la cena de Día de Muertos del año pasado, mientras los adultos reales comían arriba. Qué generoso de parte de Carmen ofrecerlo. De hecho, está emocionada. Piensa que podría ser bueno para las dos. Podrías ayudar con Sofía cuando esté en casa de la escuela. Tal vez cocinar un poco. Ya sabes cómo Carmen batalla con la planeación de comidas. Por supuesto, Carmen batallaba con la planeación de comidas de la misma manera que batallaba con la lavandería, la limpieza y recordar llamar a su madre. Pero destacaba en delegar estas batallas a otros, particularmente a la mujer que la había criado para ser autosuficiente. ¿Y Diego? Pregunté, ¿qué papel juegas tú en este arreglo? Ana y nos haremos cargo de la venta de la casa, obviamente el papeleo, las negociaciones. Nos aseguraremos de que obtengas un precio justo. Justo. Casi me reí. La definición de justicia de Diego siempre había estado inclinada hasta su favor, como un juego de feria diseñado para separar a los tontos de su dinero. Necesito pensar en esto, repetí. Mamá, no hay nada que pensar. El cliente de Gregorio va en serio. Quieren cerrar antes de fin de mes. Un mes. Me estaban dando un mes para desmantelar la vida que Roberto y yo habíamos construido juntos. Para rendir la casa donde habíamos hecho sus fiestas de cumpleaños y celebraciones de graduación, donde los habíamos cuidado durante la varicela y desamores y las varias crisis de la juventud. Dije que necesito pensarlo. Está bien, pero no te tardes mucho. Las buenas oportunidades no esperan para siempre. La línea se cortó. Me quedé ahí parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono, escuchando el silencio repentino que parecía hacer eco por toda la casa vacía. Afuera, el perro de un vecino ladró. Una puerta de carro se azotó. La vida continuando su ritmo normal mientras la mía se salía de control. Caminé al estudio de Roberto, al escritorio donde había pagado cuentas y planeado nuestro futuro por más de 2 décadas. La carpeta seguía ahí, escondida debajo de declaraciones de impuestos viejas. La saqué y extendí el contenido sobre la superficie de madera que habíamos comprado en una venta de garaje cuando Diego todavía estaba en la preparatoria. Estados de cuenta bancarios mostrando saldos que harían que los ojos de mis hijos se abrieran como platos. Portafolios de inversión que habían resistido tormentas del mercado y salido más fuertes. La escritura de la casa en Puerto Vallarta completa con fotografías de paredes blancas y una terraza con vista al Pacífico. Roberto había sido un hombre callado, metódico en su planeación. Nunca había presumido de dinero, nunca había alardeado de nuestra seguridad. Deja que piensen que estamos batallando, había dicho una vez cuando Diego había pedido otro préstamo. Les hace carácter. Pensé que estaba siendo cruel. Entonces ahora lo entendía como sabiduría. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Carmen. Mamá.
Diego me contó sobre la casa. Sé que es difícil, pero realmente es lo mejor. Sofía está muy emocionada de tener a la abuela más cerca. No puedo esperar a discutir los detalles. Sofía, mi nieta que había pasado veranos conmigo y Roberto, que había aprendido a hacer galletas en esta cocina y plantar jitomates en este jardín, que me había llamado cada semana durante su primer semestre en la universidad, extrañando casa y abrumada, buscando consuelo de la abuela que siempre había tenido tiempo para sus historias. ¿Cuándo fue la última vez que Sofía había llamado? Hace 2 meses, 3, revisé mi teléfono buscando mensajes recientes de mi nieta. Nada desde Navidad, cuando había enviado un mensaje grupal, agradeciendo a todos por los regalos. No mensajes personales, no peticiones de consejo, no actualizaciones sobre sus clases o su novio o sus planes para las vacaciones de verano. El silencio se extendía a mi alrededor, pesado con la realización. Ya habían seguido adelante todos ellos. La muerte de Roberto había sido una inconveniencia que manejar, no una pérdida que llorar juntos. Y yo era simplemente otra inconveniencia, otro problema que requería su solución eficiente. Cerré la carpeta y la regresé al cajón. Luego subí a mi recámara al closet donde la ropa de Roberto todavía colgaba, todavía llevando el tenue aroma de su loción para después de rasurar. Saqué una maleta del estante superior. Era hora de empezar a empacar, pero no el tipo de empaque que Diego esperaba. La oficina del abogado olía a cuero y papel viejo, un aroma que me recordaba al estudio de Roberto, pero se sentía infinitamente más poderoso. Me senté frente a la licenciada Contreras, la abogada de bienes que Roberto había elegido años atrás. Una mujer inteligente de unos 50 años con cabello plateado y ojos que no se perdían nada. Señora Rodríguez, tengo que decir esto es muy inusual. La licenciada Contreras extendió los documentos sobre su escritorio de caoba, cada página clara y oficial. Su esposo fue muy específico sobre estas contingencias, pero nunca esperé que necesitáramos implementarlas. Alicé mi vestido negro, el mismo que había usado en el funeral, y mantuve mi voz firme. Roberto siempre dijo que yo subestimaba la capacidad de la gente para ser egoísta. Estoy empezando a pensar que me estaba protegiendo de una verdad para la que no estaba lista. La licenciada Contreras asintió sus dedos trazando el borde de un documento. El fideicomiso revocable que estableció le da control completo sobre todos los bienes. Los niños nunca fueron nombrados como beneficiarios de los bienes raíces, solo de la póliza de seguro de vida. Todo lo demás, la casa, las inversiones, la propiedad en Puerto Vallarta le pertenece completamente a usted, y no saben sobre la propiedad en Puerto Vallarta. Según las instrucciones de Roberto, esa información debía ser compartida solo con usted y solo después del periodo inicial de 30 días después de su muerte. La licenciada Contreras se recargó en su silla. Parecía anticipar que sus hijos podrían presionarla para tomar decisiones apresuradas. Presión. Una palabra tan educada para lo que Diego había intentado. Pensé en su voz en el teléfono ayer, demandando en lugar de pedir, tratándome como una niña incompetente que no podía manejar sus propios asuntos. La venta de casa que han arreglado, dije, se puede detener. Usted es la única propietaria. Ninguna venta puede proceder sin su firma. Si han encontrado un comprador y están haciendo promesas, están operando bajo suposiciones falsas. La sonrisa de la licenciada Contreras era delgada, pero satisfecha. Roberto fue muy claro sobre proteger su autonomía. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un nudo de ansiedad que había cargado desde la llamada de Diego. Y la propiedad en Puerto Vallarta, completamente pagada legalmente suya. La compañía de administración de propiedades que Roberto contrató envía reportes mensuales. La casa ha sido mantenida y está lista para ser ocupada. Cuando usted elija. Cuando usted elija. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había hablado sobre elección en lugar de obligación? La licenciada Contreras sacó otra carpeta. Hay algo más que Roberto quería que tuviera. Escribió esta carta para que se la dieran exactamente un mes después de su muerte. Hoy se cumple esa fecha. El sobre era color crema. Mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Roberto. Mis manos temblaron mientras lo abría y su voz parecía llenar la oficina estéril. Mi querida María Elena, si estás leyendo esto, significa que me he ido y estás lidiando con las consecuencias sola.
Conozco a nuestros hijos, los amamos, pero sospecho que ya están circulando como sopilotes, convencidos de que saben lo que es mejor para ti. No lo saben. Tú no eres una carga que manejar o un problema que resolver. Eres una mujer inteligente y capaz que crió 2 hijos, apoyó a un esposo a través de sus cambios de carrera y manejó nuestro hogar con gracia y sabiduría por más de 30 años. No dejes que te convenzan de lo contrario. El dinero y las propiedades son tuyas para hacer con ellos lo que gustes. Quédatelos, véndelos, regálalos. Es tu elección, pero haz esa elección basada en lo que tú quieres, no en lo que otros esperan de ti. Te he visto sacrificar tus propios sueños por décadas, siempre poniendo a nuestra familia primero. Ahora es momento de ponerte a ti primera. Ve a Puerto Vallarta si quieres. Viaja por el mundo. Escribe esa novela de la que siempre hablaste. Lo que sea que te traiga alegría. Los niños van a sobrevivir sin tu sacrificio constante. De hecho, podrían hasta volverse más fuertes por ello. Con todo mi amor y fe en tu fortaleza, Roberto P.D. La llave de la casa de Puerto Vallarta está en el cajón de mi escritorio, detrás de la foto de nosotros en Xochimilco. La señora Hernández de al lado ha estado cuidando el jardín y habla excelente inglés. Leí la carta 2 veces. Mi visión borrándose en los bordes. Roberto había sabido. Había visto lo que yo estaba demasiado cerca para reconocer, que mis hijos habían aprendido a ver mi amor como un recurso que explotar en lugar de un regalo que atesorar. Está bien. La voz de la licenciada Contreras fue gentil. Doblé la carta cuidadosamente. Estoy mejor de lo que he estado en semanas. ¿Qué necesito hacer para transferir la escritura de la casa solo a mi nombre? Ya está solo en su nombre. Roberto quitó a los niños de todas las escrituras de propiedad hace 3 años después de que Diego le pidió que confirmara en esa inversión fallida del restaurante. El restaurante. Recordé las discusiones, la ira de Diego cuando Roberto se negó a arriesgar nuestros ahorros de retiro en su cosa segura. En ese momento pensé que Roberto estaba siendo duro. Ahora lo veía como previsor. Hay una cosa más, dijo la licenciada Contreras sacando un sobre más pequeño. Roberto me pidió que le diera esta tarjeta bancaria y PIN está conectada a una cuenta que abrió el año pasado. La llamó su fondo de independencia. La tarjeta bancaria se sintió sólida en mi palma. ¿Cuánto? 50,000 es, depositaba dinero cada mes, diciéndome que era para cuando María Elena finalmente decida vivir para sí misma. 50,000 es dinero del que no sabía nada, ahorrado de suspensión y dividendos de inversión, mientras yo cuidadosamente presupuestaba nuestros gastos del hogar. Dinero destinado a darme libertad en lugar de seguridad. Salí de la oficina del abogado con un portafolio lleno de documentos y una claridad que no había sentido desde antes del infarto de Roberto. La casa era mía, la casa de Puerto Vallarta era mía, las inversiones eran mías y más importante, la elección de qué hacer con todo eso era solo mía. Mi teléfono sonó mientras llegaba a mi carro. El nombre de Carmen en la pantalla. Mamá, qué bueno que te encuentro. Quería discutir las renovaciones del sótano. Ana conoce un contratista que podría poner una cocineta para ti. Tal vez una entrada separada. Sería perfecto tu propio departamentito. Abrí el carro, pero no me subí. Qué considerado. Sé que probablemente estás preocupada por el costo, pero Diego y yo pensamos que podríamos deducirlo de los ingresos de la venta de la casa. Piénsalo como una inversión en tu comodidad. Tu comodidad, no mi independencia o mi felicidad, mi comodidad. Como si fuera una mascota anciana siendo reubicada a cuartos más manejables. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? Una pausa. ¿Qué quieres decir? Digo una llamada telefónica donde no quisieras algo, donde preguntaras sobre mi día, mis sentimientos, mis planes, cuando llamarás porque extrañabas hablar con tu madre. Mamá, eso no es justo. He estado lidiando con los gastos universitarios de Sofía. ¿Y sabes qué tan ocupado ha estado el trabajo? Los gastos universitarios de Sofía. Me recargué contra mi carro, viendo a otras personas hacer sus mandados normales de jueves por la tarde. Cuéntame sobre los gastos de Sofía.
Bueno, la colegiatura son 280,000 pesos al año más dormitorio y comida, libros, sus cuotas de la sororidad. Carmen, después he estado mandando a Sofía 5.000 pesos cada mes desde que empezó la universidad por 2 años. Esos son 120,000 pesos. Silencio. Dinero que se suponía que ayudaba con sus gastos. Dinero que nunca mencionaste a Diego cuando discutieron mis supuestas luchas financieras. Mamá, yo ese dinero ayuda, pero no cubre todo. ¿Le has dicho a Sofía que yo mando ese dinero? Otra pausa más larga. Esta vez ella sabe que ayudas, sabe la cantidad, sabe que viene de mi pensión, no de algún fondo universitario que Roberto dejó. No veo por qué esos detalles importan. Cerré los ojos sintiendo algo frío asentarse en mi estómago. No sabe, ¿verdad? Ella piensa que sus gastos universitarios están cubiertos por tu trabajo duro y sacrificio. No tiene idea de que su abuela ha estado financiando silenciosamente su educación. Mamá, estás haciendo esto más complicado de lo que necesita ser. ¿En serio? ¿O finalmente estoy viendo que tan simple realmente es? Colgué y me subí a mi carro. Mis manos estaban temblando, pero no de dolor esta vez, de coraje. Coraje puro y limpio que se sentía como despertar después de un sueño largo y confuso. En casa fui directamente al escritorio de Roberto y encontré la llave exactamente donde había dicho que estaría. Era pequeña y dorada, sujeta a un llavero con una pequeña bandera mexicana. Detrás estaba una fotografía que había olvidado. Roberto y yo en Xochimilco en nuestro 25 en Corbay aniversario. Los dos riéndonos de algo que el fotógrafo había dicho. Me veía más joven en la foto, pero no por menos arrugas o cabello menos gris. Me veía más joven porque me veía genuinamente feliz, sin guardia, de una manera que no podía recordar haber estado en años recientes. Mi teléfono zumbó con otro mensaje de Diego. Mamá, Gregorio necesita una respuesta para mañana. Su cliente se está impacientando. No arruines esto para todos nosotros. No arruines esto para todos nosotros. Borré el mensaje sin responder y abrí mi laptop. Me tomó 20 minutos encontrar el sitio web de la compañía de administración de propiedades y otros 10 minutos componer un email a la señora Hernández, la vecina que había estado cuidando la casa de Puerto Vallarta. Estimada señora Hernández, mi nombre es María Elena Rodríguez y soy la viuda de Roberto. Creo que usted ha estado cuidando nuestra casa en Calle de las Flores. Estoy planeando visitar Puerto Vallarta muy pronto y me gustaría arreglar quedarme en la casa por un periodo extendido. Por favor, déjeme saber qué preparaciones necesitan hacerse. Gracias por su bondad en mantener la propiedad durante este tiempo difícil. Atentamente, María Elena Rodríguez. Le di enviar antes de poder dudar de mí misma. Luego saqué la maleta que había recuperado ayer y empecé a empacar. Pero primero abrí el closet de la infancia de Diego y empecé a llenar cajas con sus viejos trofeos, trabajos de la escuela y el guante de béisbol que Roberto le había comprado para su cumpleaños número 10. Todo lo que importaba de su tiempo en esta casa, cuidadosamente envuelto y etiquetado. Iba por la mitad del cuarto de Carmen cuando mi teléfono sonó. Un número internacional. Señora Rodríguez, habla Pilar Hernández. Acabo de recibir su email y lamento mucho su pérdida. Roberto hablaba de usted a menudo. Su español era claro, su voz cálida de una manera que hizo que mi pecho se apretara con emoción inesperada. Gracias, señora Hernández. Espero que no sea mucha molestia, pero estoy pensando en venir a Puerto Vallarta muy pronto. Oh, no es molestia para nada. La casa está lista. La reviso cada semana y el jardín está hermoso. Roberto estaría tan feliz de saber que usted va a venir. ¿Cuándo estaba pensando llegar? Miré alrededor del cuarto de la infancia de Carmen, a las cajas de recuerdos que estaba empacando para hijos que me veían como un obstáculo para su herencia. La próxima semana, dije, me gustaría venir la próxima semana. El camión de mudanza llegó a las 7 de la mañana, justo cuando el carro de Diego se estacionó en mi entrada. Lo vi desde la ventana de mi recámara mientras mi hijo se bajaba. Su cara ya puesta en la expresión de irritación apenas controlada que había aprendido a temer, llevaba puesto su traje de negocio serio, el azul marino que Ana había escogido para sus entrevistas de trabajo, y cargaba una carpeta manila gruesa, con lo que asumí eran documentos de venta de casa.
Timín perfecto. Los mudanceros eran hombres eficientes y profesionales que habían llegado exactamente cuando prometieron. Los había contratado para recoger las cajas cuidadosamente empacadas de los cuartos viejos de Diego y Carmen, junto con varios muebles que habían dicho querer algún día. El sillón de cuero de Roberto, el comedor antiguo de mi madre, el piano que Carmen había robado de niña y abandonado después de 6 meses de elecciones. Señora, ¿dónde quiere que entreguemos estas cajas? El mudancero jefe, un hombre de cara amable llamado Rodríguez, una coincidencia que se sentía como el humor sutil de Roberto, consultó su tabla. El primer grupo va a Avenida Insurgentes 247. Dije dándole la dirección de Diego, escrita en letra cuidadosa. El segundo grupo a calle Pino 892. Toquen el timbre y díganles que son de María Elena Rodríguez. Recuerdos que van a querer mantener seguros. Rodríguez asintió profesionalmente, pero vi la ligera sonrisa tirando de la esquina de su boca. 20 años en el negocio de mudanzas probablemente significaba que había visto su parte de drama familiar. El golpe fuerte de Diego interrumpió mis instrucciones. Abrí la puerta llevando el vestido rojo que Roberto siempre había dicho, que resaltaba mis ojos, mi cabello recién peinado, viéndome nada como la viuda doliente que esperaba manipular. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un camión de mudanza en tu entrada? Buenos días, Diego. Estoy mandando algunas cosas. Me empujó pasándome hacia el pasillo, sus ojos escaneando las cajas etiquetadas con su nombre. Estas son mis cosas. Mis cosas de la infancia. ¿Por qué estás empacando mis cosas? Pensé que las querrías. Los recuerdos son preciosos, ¿no crees? Su cara se enrojeció, un rojo que empezó en su collar y se subió. La misma expresión que había tenido de adolescente cuando lo atrapaban en mentiras. Mamá, necesitamos hablar. El cliente de Gregorio está listo para hacer una oferta. Necesitamos tu firma hoy. Cerré la puerta y me recargué contra ella, viéndolo caminar por mi entrada como un animal enjaulado. Diego, siéntate. No me quiero sentar. Quiero saber por qué estás actuando tan extraño. Primero no regresas mis llamadas por 3 días. Ahora hay un camión de mudanza. Siéntate. Algo en mi voz lo detuvo a media oración. Se sentó en el escalón de abajo de la escalera, la carpeta manila apretada en sus manos como un escudo. ¿Dónde exactamente le dijiste al cliente de Gregorio que iría el dinero de esta venta de casa? Pregunté. ¿Qué quieres decir? Digo, ¿le dijiste que las ganancias se dividirían entre tú y Carmen? ¿Calculaste cuánto recibirían cada uno después de pagar esta hipoteca misteriosa de la que estás tan preocupado? La mandíbula de Diego se apretó. Mamá, ¿no estás pensando claramente? El dolor puede nublar el juicio. Mi juicio está perfectamente claro, más claro de lo que ha estado en años. Caminé al sillón de Roberto, el que los mudanceros pronto cargarían a la casa de Diego quisiera o no. Déjame preguntarte algo más. Cuando cenaste con Carmen para discutir mi situación, ¿alguno de ustedes preguntó cómo estaba manejando la muerte de Roberto emocionalmente? Por supuesto que nos importa. Preguntaron si estaba durmiendo, comiendo, si necesitaba a alguien con quien hablar o solo necesitaba compañía. Preguntaron qué podría querer hacer con mi vida ahora que estoy sola por primera vez en 30 años. Me miró fijamente la carpeta arrugándose en su agarre, o pasaron toda la cena calculando cuánto dinero podrían extraer la muerte de su padre. Eso no es justo. No es justo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de calculadora. Veamos. Si vendieran mi casa por la cantidad que Gregorio cotizó, 3.500,000 pesos, y la dividieran entre tú y Carmen después de costos de cierre imaginarios, cada uno recibiría como 1.600,000 pesos. Estoy cerca. El color se drenó de su cara. Eso es lo que pensé. Diego. ¿Sabes cuánto me paga realmente la pensión de tu padre mensualmente? Mamá, no veo por qué. 42,000 pesos cada mes, junto con su seguro social y los pagos de dividendos de inversiones de las que no sabes nada. Dejé que los números se asentaran. Dime otra vez cómo no puedo permitirme mantener esta casa. Diego se levantó abruptamente, la carpeta cayendo al piso. Nos mentiste.
Nunca mentí. Ustedes asumieron y yo no corregí sus suposiciones. Hay una diferencia. Nos dejaste pensar que estabas batallando. Ustedes querían pensar que estaba batallando. Hacía más fácil justificar tratarme como un problema que resolver en lugar de una persona que apoyar. El motor del camión de mudanza rugió afuera. Por la ventana podía ver a los hombres cargando el sillón de Roberto en la parte de atrás. Mamá, si no necesitas el dinero, entonces, ¿por qué? Diego se detuvo, su cerebro de hombre de negocios finalmente poniéndose al día. Nos estás castigando. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Eso no es lo que pedimos, no es así. Me pediste que me mudara de mi casa. Me estoy mudando. Querían que mis pertenencias se distribuyeran para que no fueran una carga. Las estoy distribuyendo. Recogí la carpeta que había tirado echando un vistazo a los documentos de venta con el membrete de la agencia de Gregorio. Querían manejar mis asuntos por mí, pero Diego, el problema es que estos no son sus asuntos que manejar. Agarró la carpeta, pero yo la mantuve lejos de él. Mamá, sé razonable. Podemos arreglar esto. Tal vez no tienes que mudarte con Carmen. Podríamos encontrarte un departamento bonito, algo más manejable. ¿Más manejable para quién? La pregunta colgó entre nosotros como una navaja. La boca de Diego se abrió y cerró buscando palabras que no lo incriminaran más. Mi teléfono sonó. El nombre de Carmen apareció en la pantalla. Contéstale, dije. Ponlo en altavoz. Diego sacudió la cabeza, pero yo contesté de todos modos y activé el altavoz. Mamá, ¿qué es esta locura? Hay un camión de mudanza en mi casa y 2 hombres están tratando de entregarme un piano para el que no tengo espacio. Hola, Carmen. El piano que rogaste cuando tenías 8. Pensé que lo querrías de vuelta. No lo quiero de vuelta. No tengo espacio para un piano. Y Diego me llamó sobre alguna idea loca de que no vas a vender la casa. La casa no se está vendiendo. Silencio del otro lado de la línea. Luego, ¿qué quieres decir con que no se está vendiendo? Digo exactamente eso. Esta es mi casa. Roberto me la dejó a mí. No la voy a vender. Pero Diego dijo que no te la podías permitir. Diego estaba equivocado sobre muchas cosas. Otro silencio más largo esta vez. Cuando Carmen habló otra vez, su voz tenía ese borde filoso que recordaba de sus años de adolescente. Mamá, no sé qué juego crees que estás jugando, pero la gente está contando con esta venta. Ya hablé con Sofía sobre que tendría una recámara en mi casa cuando te mudes. Sofía. Miré a Diego, cuya cara se había puesto pálida. Háblame de Sofía, Carmen. ¿Qué sobre ella? ¿Cuándo fue la última vez que me llamó? No llevo la cuenta de las llamadas telefónicas de Sofía. La última vez que me llamó fue el 15 de diciembre, vacaciones de Navidad. Quería saber si le mandaría dinero para un viaje de vacaciones de primavera. Caminé a la ventana viendo a los mudanceros asegurar el sillón de Roberto. No preguntó cómo estaba, no mencionó extrañar a su abuelo. Solo necesitaba dinero. Mamá, Sofía es una estudiante universitaria. Son egocéntricos a esa edad. ¿En serio? ¿O ha aprendido viendo a su madre que las abuelas existen para proporcionar apoyo financiero sin esperar conexión emocional a cambio? Eso no es. Estás tergiversando todo. ¿En serio, Carmen? ¿Cuánto dinero le he mandado a Sofía en los últimos 2 años? No hubo respuesta. 120,000 pesos, 5.000 al mes directamente a su cuenta. Dinero que nunca mencionaste a Diego cuando dijiste que yo estaba batallando financieramente. Dinero que Sofía aparentemente cree que viene de tu sacrificio, no del mío. Diego me estaba mirando fijamente ahora. Su boca ligeramente abierta. Le has estado mandando dinero a Sofía. Cada mes que empezó la universidad, porque amo a mi nieta y quiero que tenga éxito. Me volteé de la ventana para enfrentarlos a ambos. Diego en persona, Carmen por teléfono. Pero el amor no se supone que sea invisible. El apoyo no se supone que sea secreto. ¿Cuándo decidió mi familia que mis contribuciones solo importaban cuando estaban escondidas?
La voz de Carmen llegó por el altavoz más pequeña ahora. Mamá, nunca quisimos. Sí, sí quisieron. Quisieron exactamente esto. Querían mis recursos sin mi presencia, mi dinero sin mis opiniones, mi cumplimiento sin mi autonomía. Terminé la llamada y miré a Diego. El camión de mudanza estará en tu casa en 30 minutos. Te sugiero que hagas espacio para tus recuerdos de la infancia. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Cómo? La pregunta lo detuvo en seco. Pude verlo buscando las palabras correctas. La frase mágica que restauraría su acceso a mis recursos sin requerir respeto genuino o relación. Podríamos cenar como familia, hablar sobre lo que realmente quieres. Lo que realmente quiero. Me reí sorprendiéndome a mí misma con el sonido. Diego, lo que realmente quiero es vivir el resto de mi vida rodeada de gente que me vea como más que una fuente de financiamiento de emergencia. Lo que quiero es despertar en la mañana sin preguntarme cuál de mis hijos va a llamar con la mano extendida. Lo que quiero es que me extrañen por mi compañía, no que me lloren por mi dinero. El motor del camión de mudanza se encendió afuera. Diego se levantó, los documentos de negocios esparcidos a sus pies. ¿A dónde vas a ir? Sonreí. La primera sonrisa genuina que había sentido en meses. A algún lugar cálido, Diego se agachó para recoger los papeles, sus movimientos apresurados y desesperados. Mamá, no puedes simplemente desaparecer. Somos tu familia. ¿En serio? Me miró desde el piso y por un momento vi al niñito que solía treparse a mi regazo después de pesadillas, que necesitaba curitas para rodillas raspadas y cuentos para ahuyentar la oscuridad. Luego se enderezó y el momento pasó. ¿Cuándo vas a regresar? Abrí la puerta del frente, dejando entrar la luz del sol matutina y el sonido del camión de mudanza, alejándose. Te haré saber. El vuelo a Puerto Vallarta fue de 2 horas de claridad cristalina. Me senté en el asiento de ventana que Roberto siempre había preferido, viendo el Pacífico extenderse debajo de nosotros como una promesa vasta. La mujer a mi lado, una jubilada platicadora de Guadalajara visitando a su hija, había tratado de involucrarme en conversación durante el despegue, pero algo en mi expresión debe haberla advertido. No estaba lista para charla pequeña o la intimidad casual de confesiones de avión. Estaba demasiado ocupada saboreando el silencio de mi teléfono. Por 3 días después de que Diego salió de mi casa, habían llamado incesantemente. Diego, Carmen, incluso Ana, que nunca me había llamado independientemente en los 5 años que había estado casada con mi hijo. Los mensajes de voz empezaron disculpándose y se volvieron cada vez más desesperados. Mamá, creo que tuvimos un malentendido. María Elena, habla. Ana. Diego está muy molesto y creo que si tan solo pudiéramos hablar. Mamá. Sofía está haciendo preguntas sobre el dinero y no sé qué decirle. Está bien, mamá. ¿Quieres jugar juegos? 2 pueden jugar ese juego. No esperes que corramos cuando te des cuenta de que tan sola estás. Ese último mensaje de Carmen había cristalizado algo esencial. La emenina. La amenaza se suponía que me hiriera. La sugerencia de que vendría arrastrándome de vuelta, rogando por su afecto condicional. En lugar de eso se sintió como liberación. Había apagado mi teléfono esa noche y no lo había vuelto a aprender desde entonces. La oficial de aduana en Puerto Vallarta era una mujer joven con ojos amables que selló mi pasaporte con eficiencia profesional. Propósito de la visita. Empezar de nuevo, dije. Sonrió. La primera sonrisa genuina que había recibido de alguien menor de 40 en meses. Bienvenida a Puerto Vallarta, señora. Pilar Hernández me estaba esperando en el área de llegadas, exactamente como había prometido. Era una mujer compacta, de principios de los 60, con cabello plateado, recogido en un chongo elegante y ojos que se arrugaban con calidez cuando sonreía. Sostenía un letrero pequeño con mi nombre escrito en letra cuidadosa. Señora Rodríguez, bienvenida. Bienvenida. Me abrazó como una vieja amiga, y me encontré regresando el abrazo con una intensidad que nos sorprendió a las dos. ¿Cómo estuvo su vuelo? ¿Está cansada? Hambrienta, la casa está lista para usted, hice comida simple, solo lo básico, hasta que pueda comprar para usted misma. Su español era excelente, hablado con un acento que hacía que todo sonara musical.
Mientras caminábamos a su pequeño suru, platicó sobre el clima, el vecindario, el jardín que había estado cuidando en mi ausencia. Roberto estaba tan orgulloso de esta casa, dijo mientras manejábamos por las calles serpenteantes de Puerto Vallarta. Me mostraba fotos en su teléfono. Usted en la cocina en la Ciudad de México. Sus nietos siempre sus nietos. Mi María Elena va a amar la cocina aquí, decía. Va a hacerla cantar con vida. Apreté mis labios, no confiando en mi voz. Roberto había hablado de mí aquí, en este lugar que nunca había visto, a esta mujer que nunca había conocido. Había imaginado un futuro para nosotros que la muerte había robado. Pero de alguna manera las palabras de Pilar lo hacían sentir real. Otra vez la casa me quitó el aliento. Era más pequeña que nuestra casa mexicana, pero perfectamente proporcionada, con paredes blancas y contraventanas azules que atrapaban la luz de la tarde. Bugambilias se derramaban sobre las paredes del jardín en explosiones de morado y rosa, y limoneros pesados con fruta llenaban el sendero de piedra hacia la puerta del frente. Hermosa, susurré. Roberto eligió bien, dijo Pilar produciendo la llave dorada que había encontrado en su escritorio. Venga, déjeme mostrarle adentro. El interior era fresco y brillante con pisos de terracota y ventanas que se abrían a una pequeña terraza con vista al Pacífico. Los muebles eran simples pero elegantes. Un sofá a color crema, una mesa de comedor de madera para 4, libreros empotrados esperando ser llenados. En la cocina ollas de cobre colgaban de ganchos y las cubiertas estaban azulejadas en azules y blancos que reflejaban el mar. Llené el refrigerador con lo básico, dijo Pilar, abriendo gabinetes para mostrarme platos y vasos, aceite de oliva y vino. Hay pan, queso, fruta. Esta noche descanse, mañana exploramos el pueblo juntas. Sí. Asentí de repente abrumada por la bondad de esta extraña que no me debía nada, pero había cuidado el sueño de mi esposo como si fuera suyo. Pilar, no puedo agradecerle lo suficiente. No es necesario agradecer. Somos vecinas ahora en México. Las vecinas son familia, me palmeó el brazo gentilmente. Vivo justo ahí, señaló por la ventana una casa similar a 50 metros. Así que si necesita algo, cualquier cosa, me llama. Roberto me hizo prometer que la cuidaría. Después de que se fue, me quedé sola en mi cocina de Puerto Vallarta y sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. Desempaqué lentamente colgando mi ropa en el closet de la recámara, poniendo la fotografía de Roberto en la mesita de noche, arreglando mis artículos de tocador en el baño brillante con su tina de patas y ventana hacia el mar. Cada acción se sintió deliberada, significativa de una manera que empacar cajas para Diego y Carmen no había sido. Mientras el sol empezaba a ponerse, me serví una copa del vino que Pilar había dejado y salía a la terraza. El Pacífico se extendía infinitamente frente a mí, pintado en tonos de oro y coral por la luz moribunda. Veleros flotaban en la distancia como oraciones blancas y el sonido de las olas contra las rocas abajo creaba un ritmo que parecía coincidir con mi latido del corazón. Mi teléfono olvidado en mi bolsa empezó a sonar. Consideré ignorarlo. Había evitado exitosamente todo contacto por 4 días, pero algo me hizo revisar la identificación de llamada. Sofía, mi nieta llamando por primera vez desde Navidad. Contesté en el cuarto ring. Abuela, ay, Dios mío, por fin. He estado tratando de localizarte por días. Su voz sonaba diferente, no el derecho casual al que me había acostumbrado, sino algo más agudo, más enfocado. Hola, Sofía. Abuela, ¿dónde estás? Mamá no me quiere decir nada, excepto que tuviste algún tipo de pelea con ella y el tío Diego. Y ahora te fuiste y hay todo este drama raro sobre una venta de casa que no pasó. Sofía, baja la velocidad. No puedo bajar la velocidad. Estoy furiosa. ¿Sabes lo que me enteré? ¿Sabes lo que mamá me dijo ayer? Me hundí en una de las sillas de la terraza, viendo la última luz desvanecerse del cielo. ¿Qué te dijo? Me dijo que me has estado mandando dinero para la universidad. 5.000 pesos cada mes por 2 años. Lo dijo como si fuera alguna carga grande que había estado escondiendo para protegerme. Pero, abuela. La voz de Sofía se quebró. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no sabía? El dolor en su voz me cortó como una navaja. Tu madre pensó que era mejor. ¿Mejor para quién?
Mejor para ella. Para que pudiera tomar crédito por mis pagos de colegiatura. Mejor para el tío Diego para que pudiera pretender que eras pobre y necesitabas vender tu casa. Sofía estaba llorando ahora. Sohollos feos que se cargaron por la conexión oceánica. Abuela, estoy tan avergonzada. Estoy tan avergonzada. Sofía, ¿no tienes nada de qué avergonzarte? Sí tengo. Dejé que me convencieran de que era solo es. Ta señora triste y vieja que necesitaba que la cuidaran. Dejé de llamar porque mamá dijo que eras frágil y que podría apegarte demasiado si hablaba contigo mucho. Dijo que era más sano darte espacio para llorar. Más sano. Cerré los ojos sintiendo la brisa cálida de Puerto Vallarta llevar el aroma de limones y agua salada. Así que te di espacio, continuó Sofía, su voz volviéndose más fuerte con coraje. Y mientras tanto, estabas pagando mis cuotas de sororidad y mis costos de libros de texto y probablemente mi viaje de vacaciones de primavera. Y yo ni siquiera te agradecí. Ni siquiera pregunté cómo estabas sin el abuelo. Sofía. Y ahora le están diciendo a todos que tuviste algún tipo de crisis nerviosa y desapareciste. Pero abuela, no tuviste una crisis nerviosa, ¿verdad? Simplemente ya tuviste suficiente de sus pendejadas. La grosería inesperada me hizo sonreír a pesar de todo. Lenguaje Sofía. Perdón, pero tengo razón. Miré hacia el mar oscureciéndose a las luces empezando a titilar en el pueblo abajo. Sí, tienes razón. ¿Dónde estás? Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Escuché el cambio en su voz. Sorpresa reemplazando coraje como el Puerto Vallarta de México. Tu abuelo compró una casa aquí para nuestro retiro. Estoy sentada en la terraza ahora mismo viendo el Pacífico. Una pausa larga. Luego que edito. Es hermoso. Es el lugar más hermoso que he visto en mi vida. Abuela, necesito decirte algo. Necesito disculparme. No necesitas disculparte por nada, mi amor. Te dijeron mentiras por gente en la que confiabas. Eso no es tu culpa. Pero debería haber sabido. Debería haberte llamado más. Debería haber hecho preguntas. Sofía, escúchame. Me levanté caminando por la terraza pequeña mientras las primeras estrellas aparecían arriba. Tienes 20 años. Tu trabajo ahora es estudiar y crecer y descubrir quién quieres llegar a ser. No es tu trabajo manejar finanzas familiares o decodificar manipulaciones de adultos, pero quiero hacerlo mejor. Quiero ser mejor. Entonces sé mejor. Llámame porque me extrañas, no porque necesites algo. Visítame porque disfrutas mi compañía, no porque estés obligada. Ámame porque soy tu abuela, no porque pago tus cuentas. Otra pausa. ¿Puedo visitarte en Puerto Vallarta? La pregunta me tomó desprevenida. Sofía, no sé por cuánto tiempo voy a estar aquí. No me importa. Tengo vacaciones de primavera en 3 semanas. Puedo cambiar mis planes, cancelar ese estúpido viaje a Cancún que probablemente tú pagaste de todos modos y venir a verte en lugar de eso. Quiero conocer la casa de los sueños del abuelo. Quiero sentarme en esa terraza y escuchar sobre tu nueva vida. Tu nueva vida. La frase mandó calidez por mi pecho. ¿Qué diría tu madre? No me importa lo que diga mi madre. En realidad eso no es cierto. Me importa. Pero no voy a dejar que lo que dice controle mis decisiones nunca más. La voz de Sofía se estaba volviendo más fuerte, más determinada. Abuela, tengo 20 años y me acabo de dar cuenta de que no te conozco para nada. Conozco la versión de ti que me presentaron. La abuela que hace galletas y manda tarjetas de cumpleaños y necesita que la manejen con cuidado. Pero tú no eres esa persona, ¿verdad? Pensé en la mujer que había confrontado a Diego en su pasillo, que había sistemáticamente desmantelado las suposiciones de sus hijos, que había abordado un avión a Puerto Vallarta sin fecha de regreso. No dije no soy esa persona para nada. Bien, dijo Sofía ferozmente. No puedo esperar a conocer a la verdadera tú. Después de colgar, me senté en la oscuridad por mucho tiempo, escuchando las olas y sintiendo algo desconocido agitándose en mi pecho. Por primera vez en meses estaba esperando con ansias el mañana y por primera vez en años no estaba sola.
3 semanas después vi a Sofía salir de la terminal del aeropuerto de Puerto Vallarta y apenas reconocí a mi nieta. Se había ido la estudiante universitaria pulida, que recordaba de las fotos navideñas. Cabello perfectamente planchado, maquillaje listo para cámara, ropa elegida para aprobación de Instagram. Esta Sofía llevaba jeans desteñidos y una playera blanca simple, su cabello oscuro recogido en un chongo desordenado, su cara libre de todo, excepto lentes de sol y una sonrisa genuina que transformó toda su apariencia. Abuela tiró su mochila y corrió hacia mí, y me encontré atrapada en un abrazo que no se sintió como nada de los abrazos de cortesía a los que me había acostumbrado en reuniones familiares. Esto era desesperado, agradecido, real. Déjame verte, dije manteniéndola a distancia de brazo. Estaba más delgada de lo que recordaba, pero había algo sólido sobre su presencia que no había estado ahí antes. Te ves increíble, dijo estudiando mi cara con la misma intensidad. En serio, increíble, tu bronceado y tu cabello. ¿Te lo cortaste? Toqué el estilo más corto que Pilar me había convencido de probar en su salón en el pueblo. Solo un recorte. Es perfecto. ¿Te ves? Buscó palabras. Te ves como tú misma. Durante el manejo a Puerto Vallarta. Sofía presionó su cara contra la ventana del pasajero como una niña, exclamando sobre campos de ajebles blancos, haciendo preguntas sobre todo lo que pasábamos. Su entusiasmo era contagioso, recordándome del asombro de Roberto durante nuestros pocos viajes internacionales juntos. Esta es, dije mientras nos estacionamos en la entrada de la casa de Puerto Vallarta. El sueño de tu abuelo. Sofía se quedó parada en el jardín por un momento largo, absorbiendo las bugambilias, los limoneros, la terraza donde había pasado horas leyendo y escribiendo en el diario que había empezado a llevar. Luego se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Él sabía, ¿verdad? Sabía que necesitarías este lugar. Creo que sí. Esa primera noche nos sentamos en la terraza compartiendo paella que Pilar había insistido en preparar para la llegada de Sofía. La mujer mayor había mimado a mi nieta como si fuera suya y vi a Sofía responder con la calidez natural que había estado ausente de sus interacciones con sus padres. Cuéntame sobre tu vida aquí, dijo Sofía acomodándose en la silla a mi lado, mientras el sol empezaba a ponerse. Quiero saber todo. Así que le conté sobre las caminatas matutinas por el pueblo donde los comerciantes habían aprendido mi nombre y preferencias. Sobre las lecciones de inglés con Miguel, el profesor retirado que vivía calle abajo, sobre el libro que había empezado a escribir. No la novela que Roberto me había animado a intentar, sino una memoria sobre matrimonio y maternidad y la erosión lenta del que puede pasar cuando el amor se vuelve servicio y el servicio se vuelve obligación. ¿Estás escribiendo un libro? Los ojos de Sofía se abrieron. Abuela, eso es increíble. No tenía idea de que quisieras escribir. Yo tampoco lo sabía hasta que tuve la quietud para escuchar mis propios pensamientos. Sofía estuvo callada por un momento. Entonces mamá me llamó ayer. Me tensé, pero Sofía levantó una mano. Trató de convencerme de no venir. Dijo que estabas teniendo algún tipo de crisis nerviosa y que verme podría empeorarlo. Dijo que estaba siendo egoísta viniendo aquí en lugar de pasar vacaciones de primavera con la familia. ¿Qué le dijiste? Le dije que tal vez era hora de que alguien en nuestra familia fuera egoísta de tu parte. La voz de Sofía llevaba un borde de acero que nunca había Ketinam Apiamir ya escuchado antes. Y luego le pregunté directamente si estás teniendo una crisis nerviosa, porque ninguno de ellos ha venido a ver cómo estás. ¿Por qué no te han llamado directamente en lugar de hablar de ti como si fueras un problema que manejar? ¿Qué dijo? Nada. No pudo contestar porque la respuesta habría revelado la verdad, que realmente no les importa tu bienestar, les importa su acceso a tus recursos. La crudeza debería haber dolido, pero en lugar de eso se sintió como vindicación. Sofía, necesito que entiendas algo, dije cuidadosamente. No espero que tomes lados en esto. Diego y Carmen también son tu familia. No. La voz de Sofía fue firme. Ellos eligieron lados cuando decidieron usarme como arma contra ti, cuando me dejaron creer que eras pobre y frágil mientras pagabas mis cuentas. Cuando trataron de aislarte de la gente que realmente podría apoyarte. Se inclinó hacia adelante en su silla. Abuela, he estado pensando en esto por semanas y me di cuenta de algo.
No solo te mintieron sobre tus finanzas, me mintieron sobre ti. ¿Qué quieres decir? Me convencieron de que eras esta señora frágil y vieja que necesitaba protección de demasiada emoción o excitación. Dijeron que llamarte muy seguido podría hacerte dependiente, que debería darte espacio para llorar, pero eso nunca fue sobre protegerte, ¿verdad? Era sobre controlar la narrativa. Miré fijamente a mi nieta asombrada por su claridad. Sofía, te querían aislada para que estuvieras desesperada suficiente para aceptar sus términos y me querían distante para que no fuera testigo de lo que te estaban haciendo. Las manos de Sofía se apretaron en puños. ¿Sabes cuál es la peor parte? Casi funcionó. Casi me convierto en el tipo de persona que podría ignorar la soledad de su abuela porque era conveniente. Pero no te convertiste en esa persona, solo porque forzaste la verdad a la luz. Si no te hubieras ido, si no los hubieras hecho mostrar sus caras reales. Sofía sacudió la cabeza. Podría haber pasado toda mi vida sin saber quién realmente eres. Nos sentamos en silencio cómodo mientras las estrellas emergían arriba. Finalmente Sofía habló otra vez. ¿Puedo quedarme más tiempo que una semana? La pregunta me sorprendió. ¿Qué pasa con la escuela? Hablé con mis profesores antes de irme. Puedo hacer estudio independiente por el resto del semestre, escribir ensayos, tomar exámenes en línea. Solo no quiero regresar todavía. Quiero pasar tiempo real contigo. Tiempo que no se mida en visitas de días festivos o llamadas telefónicas con agendas. Sofía, tu educación seguirá ahí cuando esté lista para ella, pero esta oportunidad, este tiempo contigo, podría no volver a tenerlo. Me miró con los ojos de Roberto firmes y determinados.